Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches, Alison. Buenas noches, Alison. Buenas noches, Licen. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Todo bien? Hoy día, martes 5 de abril, tercera clase de la materia de Matemática Financiera 2. Vamos a ver un poquito de lo que son las unidades del programa, ¿cierto? Unidades del programa. Jóvenes, estamos ya entrando en lo que es la materia. Ya vamos a ver lo que se va a avanzar en lo que va todo este semestre. Así que quiero que por favor ustedes presten atención. Para empezar, quiero hacer énfasis a que esta materia contribuye en gran manera a que entendamos, ¿no?, lo que son los intereses, lo que son el capital, lo que son la tasa, el tiempo, anualidades, gradientes, o sea, cuestiones que ya hemos visto en Matemática Financiera 1 y que vamos a reforzar esos conocimientos, ¿no es cierto? Por una parte. Por otra, vamos a ver procedimientos nuevos que nos van a dar más luces acerca de el movimiento financiero que tienen las empresas en general, ¿no es cierto? Selecciona la mejor de dos alternativas aplicando el cálculo del valor presente. Bueno, son conceptos que aquí de pronto se menciona como competencia. Más atrás nos da la justificación del porqué de la materia. Yo les invito a leer cuando tengan su texto guía esto ampliamente. Solamente vamos a tocar la primera parte aquí para que ustedes entiendan. Y empezamos así. Es una disciplina que desarrolla el razonamiento y el pensamiento lógico del futuro profesional de auditoría financiera. Los individuos que pertenecen a un sistema económico organizado necesitan de un medio de intercambio. Hoy en día es el dinero. ¿Okay? Todos sabemos que todos pertenecemos a un sistema económico organizado. Por lo menos aquí en Bolivia sí. ¿A qué se refiere con sistema económico organizado? A ver, ustedes jóvenes, ¿qué entienden por sistema económico organizado? Denme su parecer. ¿Algún voluntario que nos quiera dar un concepto de sistema económico organizado? Sistema económico. ¿A qué se refiere? ¿Qué será sistema? ¿Qué será sistema, joven? Sistema, jóvenes, es un conjunto de elementos. Sistema es un conjunto de elementos. Ahora, si eso asociamos la palabra económico y la palabra organizado, se refiere a un conjunto de elementos económico organizado. Si nos vamos a la parte más práctica, si queremos comer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a cosechar yuca de nuestro Chaco para ir a hacer intercambio por comida. Vamos a buscar cosas preciosas nuestras para hacer intercambio. Ojo que estoy hablando yo del trueque. ¿Será que el sistema que les menciono está vigente aquí en Bolivia? ¿O existe un medio de intercambio común? Si ustedes van a un restaurante, ¿será que el restaurante va a aceptarle que ustedes lleven, qué sé yo, yuca de su casa para que le dé un plato de comida? No. No, no. Entonces, existe
el medio de intercambio que es el dinero. Aquí más propiamente y más comúnmente es el boliviano. Ese es el medio de intercambio que forma parte de un sistema económico organizado. Obviamente que rige casi todas las transacciones, excepto algunas en las que necesariamente se hace el intercambio. Por ejemplo, arrendamiento operativo, ¿no es cierto? Habla más o menos de ese asunto, que uno compra con el pago de alquiler, ¿no? Pero hay otras situaciones un poco más comunes, no tan comunes, pero sí especiales, en las que todavía se utiliza el medio de intercambio de trueque, pero concentrémonos solamente en lo que es el dinero. ¿No es cierto? Que es la parte primordial y esencial del sistema económico de Bolivia y también del mundo. En el mundo, el medio de intercambio oficial y universal es el dólar. De momento. Ustedes seguramente están enterados de la situación mundial actual. Hay un cambio, bueno, hay un nuevo orden que se está avecinando. Entonces hay una lucha de poder que en los próximos meses vamos a ver cómo queda esto. ¿Ya? Como de él depende el bienestar y la seguridad de cubrir necesidades. Muy bien, ok. La matemática financiera, bueno, aquí vamos a centrarnos en la última parte. En esta asignatura básicamente se aprenderá a interpretar el valor del dinero en el tiempo y cómo construir e interpretar un diagrama de flujo, así como manejar métodos matemáticos para el análisis y evaluación de alternativas económicas, comparar y tomar decisiones sobre la aceptación o rechazo de un proyecto. Básicamente vamos a ver un poquito, vamos a tocar algunas cuestiones que se lleva en proyectos. No es todo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, por ejemplo, el BAM, la TIR, son elementos esenciales para un proyecto que se analiza para que se llegue a tomar una decisión. ¿Estamos siendo claros, jóvenes? Me imagino que sí. Sí, listo. Ya, ok. Vamos a entrar un poquito en materia, jóvenes. Siempre es bueno, en toda área, en toda materia, comenzar con la parte introductoria, una parte que haga enlace con matemática financiera 1 y de pronto nos está llevando a lo que es matemática financiera 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a repasar los conocimientos adquiridos de las asignaturas que son requisitos para llevar esta asignatura, ¿no es cierto? Vamos a repasar. ¿Qué es lo que se va a esperar de ustedes? Que reconozcan y resuelvan las anualidades vencidas y anticipadas. ¿Qué es lo que se espera también? Que ustedes resuelvan los sistemas de amortización más empleados en nuestro país. Acotando a este elemento, quiero mencionarles que vamos a ver unos puntos adicionales a esto, que ya la próxima clase yo se los voy a mencionar. Sepan que la próxima clase vamos a avanzar con diapositiva, que va a ser parte, no, va a llevar contenido del texto que yo quería pasar, pero con ilustraciones, con algunos ejercicios extra, ¿cómo se dice? Ejercicios extra, ¿no es cierto? De casos que se ha visto, que se ha escuchado, que por lo menos yo lo he escuchado. ¿Ya? Solo por esta vez vamos a avanzar del mismo texto guía en este formato. La próxima clase vamos a avanzar del mismo texto guía, pero en formato diferente para que sea un poco más entendible. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Ecuaciones de valor, anualidades vencidas, anualidades anticipadas, sistema de amortización francés,
alemán y mixto. Estos son los más comunes, seguramente cuando alguno de sus familiares, sus padres, sus tíos, o la empresa donde trabajan, han sacado préstamos y seguramente están sujetos bajo estos sistemas de amortización. El más común es el francés, el alemán no tanto, pero sí cuando lo estudiemos ustedes van a seguramente revisar su plan de pago y van a decir, este plan de pago pertenece al sistema francés o pertenece al sistema alemán. Eso ya ustedes van a tomar una decisión que va a ser en base a lo que ustedes vean aquí. Y seguramente van a analizar porque voy a yo pedirle un plan de pago, por si acaso. Unidad número 2, título, bueno, el valor del dinero en el tiempo. ¿No? Unidad 2 se llama el valor del dinero en el tiempo, que es lo que se espera que ustedes hagan producto de esta unidad, que ustedes elaboren una estructura de financiamiento y un plan de pagos que ustedes sean capaces de construir e interpretar el diagrama de flujo de caja, que ustedes sepan calcular el valor presente y el valor futuro aplicando gradiente, ¿no? Esto quizás les parece una palabra nueva. La fórmula que utiliza esta ecuación es compleja, pero no es difícil, es facilísimo. Bien. Unidad número 3. Perdón, el contenido de esta unidad número 2. Inversión y financiamiento. Vamos a ver cómo es que se financia con el sistema francés, cómo es que nos financiamos con el sistema alemán, cómo nos financiamos con el sistema mixto, cuando hay periodos de gracia también, cómo se entiende esto, qué significa periodo de gracia, eso vamos a estudiar. También la tasa mínima atractiva de retorno, el flujo de caja también vamos a ver un poco, flujo neto de caja también vamos a ver, diagrama de flujo de caja, vamos a entender lo que son los gradientes, lo que les decía al principio, vamos a ver también gradiente aritmético, gradiente geométrico, ¿no? En lo que va de esta unidad, vamos a ver todos estos puntos que yo les estoy mostrando, que son básicamente 4, y cada uno tiene su desglose correspondiente. Si algo no se entiende, jóvenes, no duden en levantar la mano o de pronto me interrumpen para hacer sus preguntas. No hay ningún problema. Por ahora les permito interrumpir. Ya la siguiente clase, como es poco más práctica, vamos a hacerlo que las consultas vayan al final, para que así se capte completamente y bueno, repasemos según a las preguntas que ustedes tengan. Unidad número 3. Evaluación de alternativas económicas. Escuchen bien. Evaluación de alternativas económicas. O sea, cómo evaluar las distintas alternativas económicas que se nos presentan. Bien. ¿Qué es lo que se espera de ustedes? Que entiendan, que sepan hacer, es que sepan calcular e interpretar el valor actual neto, o sea, el BAN. Que sepan calcular e interpretar la tasa interna de retorno, o sea, la TIR. Que sepan calcular e interpretar lo que es la retención beneficio-costo. Que al fin y al cabo, sean capaces de seleccionar la mejor alternativa económica que ustedes vean conveniente. ¿No? Son 4 competencias, 4 cosas que se espera que ustedes sepan hacer, sepan realizar. Y bueno, creo que este semestre va a ser un poco más, real, por así decirlo, porque los exámenes van a ser presenciales. No sé si lo sabían, pero por si no lo sabían, se los comento
ya mismo de que los exámenes serán presenciales, ¿no? No van a llevar más que su calculadora, su lápiz, lapicero y su papel bond, ¿no? Y el que entendió, que asistió a clases, sin duda alguna no va a tener ningún tipo de problema. Contenido. Va a haber una introducción, pequeña introducción. Vamos a ver lo que es el método del valor actual. Dentro de eso vamos a ver las evaluaciones de una oportunidad de inversión, la evaluación de alternativas en comidas útiles. Después vamos a ver método de la tasa interna de retorno. Dentro de eso vamos a ver el cálculo de la TIR para un solo proyecto. También vamos a ver la tasa de retorno de la inversión incremental. Luego vamos a ver el método de beneficio-costo y dentro de eso vamos a ver lo que son las evaluaciones de alternativas. Todos estos conceptos, que son 4, que tienen su desglose, serán vistos en lo que va la materia en este tema. Y por último vamos a ver el tema 4, lo que es depreciación y agotamiento. ¿Qué es lo que se espera de ustedes? Que ustedes sepan identificar los diferentes métodos de depreciación, que ustedes sepan aplicar los diversos sistemas de solución para el cálculo de la depreciación de un activo, que ustedes sepan reconocer el método de depreciación más utilizado en el medio. ¿Ustedes saben cuál es el método ese? ¿Alguien sabe cuál es el método de depreciación más utilizado? Método de depreciación. A ver, ¿qué está pasando ahí? Dice, buenas noches. Hola, Cuando ¿qué pierde tal? su valor, A ver, no le escuché bien. cuando pierde su valor, le decía, Ya, depresión. a ver, quiero hacer mi comentario respecto a ese asunto que menciona su compañera. No me sale el nombre. ¿Cómo se llama usted? Saraí, Saray, muy bien, Saray. Te agradezco por el comentario. Dijo algo interesante, que es la pérdida de valor, ¿no es cierto? Sucede que antes se consideraba la depreciación como una pérdida de valor. O sea, producto del desgaste que tiene el activo fijo, se carga a la depreciación. Pero ¿cuál es el concepto actual? ¿Cómo se maneja en las normas internacionales de contabilidad? Que la depreciación es la distribución sistemática de la vida útil del activo. A ver, ¿cuántos años de depreciación sería de un mueble y en ser? ¿Cuántos años de depreciación sería de un mueble y en ser? Nuevito. 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque hay un 10%, ¿no es cierto? El porcentaje de depreciación anual de un mueble y en ser es 10%. Por tanto, tomando en cuenta que hay un 100%, sería 10 por 10, 100, 10 años. Entonces, esa depreciación que estamos haciendo alusión es la distribución sistemática en 10 años del valor del mueble y en ser. ¿No es cierto? Pero yo me refería, jóvenes, a los métodos de depreciación. Es diferente decir depreciación que decir método de depreciación. Es diferente decir
Vacuna para el COVID, que decir, aguja y jeringa, creo que se llama, ¿no? Eso, ¿no es cierto? Es diferente. Así de diferente es decir depreciación que métodos de depreciación. El método de depreciación más conocido aquí en el medio es el método de línea recta o depreciación lineal, como ustedes conocen. Y es justamente ese que hemos hecho mención del 10% de 10 años que dijo su compañero, que básicamente es la suma del 10% de cada año. Ese es el método lineal. Pero hay otros métodos de depreciación que yo espero, bueno, no sé si en semestres pasados se les enseñó o si ya han visto ustedes. Si no lo han visto, pues vamos a ver aquí, vamos a recordar a los que ya han visto y a los que no han visto vamos a enseñarles, vamos a aprender, ¿sí? Bien, entre el contenido que tenemos en el tema 4 es el modelo de la depreciación. Dentro de esto tenemos la terminología de la depreciación, el método de depreciación, dentro de eso, método uniforme, método por fondo de amortización, método de suma de dígitos, método de depreciación por porcentaje fijo, método de depreciación con intereses sobre la inversión. Ojo, son interesantes métodos que, sin duda alguna, va a dar mucho gusto compartir estos conceptos con ustedes para que ustedes entiendan. Y por último, recuperación de la inversión de bienes agotados. ¿Sí? Ahora, jóvenes, en estos meses que son justamente presentación de balance de estado financiero, tenemos una instrucción vigente del Colegio de Auditores, del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad. ¿Cuál es esa instrucción? La siguiente. Sé que a ustedes, y yo me incluyo entre eso, entre los que aprendió en la universidad, nos ha enseñado que un activo, antes de depreciar, tenemos que actualizar, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. ¿No? Tenemos que depreciar con la UFB final, inicial, y después hacer la depreciación. Ya. Ese concepto está bien. Pero desde el 11 o 10 de diciembre del 2020, se nos dio como sugerencia, porque básicamente las normas están ahí para que nosotros las cumplamos, pero muchas veces no es así. Y por no cumplirlas seguramente hay una responsabilidad ética, pero no así responsabilidad penal, por si acaso. Responsabilidad civil se llama, si es que ocasiona daño económico. Ahora, desde el 10 de diciembre del 2020, se nos dio como recomendación a través de una norma que no tenemos que ya actualizar. ¿Sí? Estoy hablando en serio. ¿Escucharon bien ustedes? No tenemos la obligación de actualizar el rubro no monetario de nuestros estados financieros. Cuando hablo de rubro no monetario, jóvenes, me refiero a aquellos bienes, aquellas cuentas que no generan movimiento. ¿Cuáles son? Los activos fijos, depreciaciones acumuladas y las cuentas patrimoniales. Es el rubro no monetario. Esa, seguramente ustedes lo hicieron en sus prácticos, esas cuentas se actualizaban a final de año y luego se depreciaban en el caso de los activos fijos. En el caso de la parte patrimonial no se depreciaba, solamente se actualizaba. Eso para este año 2021 completito, contablemente no tenemos que hacer. Ojo, escuchen bien, contablemente no tenemos que hacer. Pero, ¿qué dice impuesto?
Disculpen si un poquito comento esto, pero es importante que ustedes sepan porque estamos en fecha de cierre y van a ver familiares suyos o alguien cercano a usted a ustedes le van a preguntar ¿qué has escuchado de esto? ¿Es cierto esto? ¿No? A veces pasa. Y siempre se espera que pase, pues, ¿no? Ustedes ya son universitarios. Pero, ¿qué dice impuesto? ¿Qué dice aquel ente regulador al que nosotros vamos a presentar nuestro estado financiero? Ellos dicen, aquí no ha pasado nada, ustedes tienen que autorizar normalmente como lo solían hacer. Para nosotros sigue siendo válido, ¿no? Eso dicen ellos. Y sacaron con un comunicado incluso. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, lo que están haciendo muchos contadores, incluido aquí en la consultora, es hacer cálculos auxiliares como anexo complementario, autorizar las cuentas patrimoniales, autorizar las cuentas de activo fijo, de prestaciones acumuladas, y ese poquito que estamos actualizando, ponerlo como un gasto deducible o ingreso grabado, ¿no? Pero ustedes dirán, pero si le dicen usted, nos está diciendo que no tenemos que modificar la contabilidad, que no tenemos que despreciar, que no tenemos que autorizar. Está bien ahí. Pero eso es un dato que le digo yo que van a jalar de esa planilla auxiliar. Va a ir en otra planilla que yo la nombro, aquí la nombramos de la siguiente manera. Hoja de trabajo para preparación, para liquidación de IUE, ¿no? Ustedes sabrán que uno presenta el balance, impuesto nos pide que hagamos balance de los contribuyentes justamente no para para enterarse qué bien que le va a la empresa, o sea, para darle incentivo, no, es para cobrar impuestos. Y ese impuesto que se paga, que sale del balance, particularmente de la utilidad, es el impuesto a las utilidades de la empresa, o sea, el IUE. Y ese pues, nosotros tenemos una planilla exclusivamente para cálculo de eso y ahí agregamos aquellos gastos que son no deducibles, o sea, que el impuesto no reconoce aquellos ingresos que son productos de remesas del exterior, por ejemplo. No, esos ingresos no son grabados, se tienen que descontar en esa planilla de hoja de trabajo. Y ahí también incorporamos las actualizaciones, porque esas actualizaciones generan pues un ingreso o un gasto en una cuenta que ustedes se recordarán, se llama AITB. ¿Se recuerdan? Sí, ¿no? AITB. Algunos le llaman REI. AITB es ajuste por inflación y tenencia de bienes. REI es resultado por exposición a la inflación, ¿no? Entonces, con esa cuenta nosotros la ponemos ahí sin afectar la contabilidad. Y ahí calculamos el IUE. Luego ese IUE lo provisionamos pues ahí en el balance de gestión, que es lo único que incorporamos. Y así se soluciona esta controversia. Le damos gusto a los del colegio de auditores cumpliendo sus normas y también cumplimos lo que dice la disposición de impuestos nacionales, ¿no? Justamente esa es la realidad, joven. Tenemos que hallar una solución a los problemas, porque eso es lo que nos pide pues, el gerente, eso es lo que nos pide el dueño del NIC. No nos pide problemas. Cuando nos dice, licenciado, yo me encargo de eso, yo me encargo de hablar con los impuestos, hacer presión social. No. Lo que nos dice, licenciado, usted encárguese, a eso le pago.
Así es, jóvenes. ¿Qué les parece? No sé si lo estoy haciendo dormir, pues que está todo bien. Está bien, Licen. ¿Está bien? Bien. Sí, Lisa. Muy bien, jóvenes. De repente vamos a conversar un poquito de este tema más adelante, dependiendo cómo vayamos en el avances en forma de taller, no sé, exclusivamente de este tema. ¿Sí? ¿Ya? Por ahora, volvamos al tema que es la presentación del contenido. Decirles que aquí en este contenido 4 vamos a ver los métodos de depreciación, el más utilizado y los demás para que ustedes tengan conocimiento. Creo que ya pasé yo el método de evaluación, pero se los vuelvo a indicar. Examen final, perdón, examen 1, 20%, examen 2, 25%, examen final 30%, trabajo práctico 10% de posesión y libros resueltos 15%. Jóvenes, por si acaso siguen recepcionando lo que es pedido de libro. Ha habido un pequeño retraso, me dicen, porque se quemó la plaqueta, creo, del equipo, pero se está arreglando. Yo estimo que entre mañana y pasado ya se estará entregando los textos guía. Yo pensé que era un tema de aquí la consultora, pero me mostraron que efectivamente está en manos del técnico la fotocopia, la máquina. Sí, entonces, así jóvenes. El tiempo que nos queda es 4 minutos, entonces vamos a hacer un poco de énfasis en lo que sí me interesa, es de que ustedes traten de asistir a todas las clases posibles, ¿no? Va a ser importante que ustedes estén el 80% de la clase, ¿no? No tengan asistencia del 80%. Al menos si no van a estar que manden sus razones, ¿no? Ustedes me escriben, me hacen que tenga conocimiento y bueno, lo tomamos en cuenta, ¿no es cierto? No va a haber día que no pasemos clase. Vamos a pasar, sea que llueve, sea que truene, sea que pase cualquier cosa, menos temas de salud, claro que en esa parte sí. Y en caso de que haya cierto impedimento grave para que la mayoría no esté presente, se va a grabar como esta clase de hoy día y se le va a pasar ahí al grupo para que ustedes repasen, ¿no? Pero en esos casos. En los demás casos, como hoy, se espera que todos asistan a clases, todos se conecten a la clase para que traten de sacar el máximo provecho de lo que se les está compartiendo. Siéntanse libres, jóvenes, de consultar si tuvieran dudas en el caso de algunos temas contables, algunos temas tributarios. Yo, sin ser muy invasivo en esa materia, con respecto al colega docente de esa materia, trataré de darle algunos detalles, algunos tips, como yo lo entiendo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a entrar un poco en materia. Ya vimos lo que es el programa. Vamos a empezar a ver lo que es la introducción. Como les decía, siempre es bueno hacer una introducción en la materia, ya sea asociando a la materia similar del semestre pasado, en este caso sí lo hay, o ya sea asociando algún tema particular que ustedes hayan visto en otra área, en otra materia que se asocie a esta área, ¿no es cierto? En este caso, tenemos una materia anterior de la misma línea que es Matemática Financiera 1, y aquí vamos a ver
justamente algunos puntos interesantes antes de entrar en lo que es la materia. Dice lo siguiente: la matemática financiera es una rama de la matemática aplicada que estudia las variaciones cuantitativas que se producen en los capitales financieros. En el transcurso del tiempo, los dos grandes bloques de operaciones financieras que se estudian se dividen en operaciones simples y operaciones complejas. En esta unidad vamos a realizar el estudio de las operaciones complejas, como ser, ojo, las ecuaciones de valor, las anualidades vencidas y anticipadas, complementado con los sistemas de amortización más utilizados en la banca nacional, ¿no? Entonces, son estos puntos lo que vamos a ver en esta parte del contenido, en este tema. Repito, ecuaciones de valor, anualidades vencidas y anticipadas, y los sistemas de amortización más utilizados en la banca nacional. Bien, tengamos un receso, jóvenes. Coloquen sus nombres en la lista que les voy a compartir a continuación y nos vemos en 5 minutos.